Sí, Este, habían dos términos, uno de lo que era comprensión previa y la otra era global. No. el contexto orbital. Es contexto orbital. Esos dos conceptos eran los que un poco me crearon alguna dificultad. Los dos términos significan literalmente lo que la palabra significa. Es decir, ¿qué viene a ser comprensión previa? Cuando nosotros nos acercamos al texto, tenemos un presupuesto, ¿cierto? Es decir, nosotros cuando vamos a una bencinera, seguramente no esperamos comprar carne ahí. ¿Por qué? Hay una comprensión previa de que las bencineras sirven para vender bencinas, ¿cierto? Ese es un presupuesto. Por lo tanto, la comprensión previa es esa comprensión que yo tengo antes de acercarme al texto y que eso me condiciona de cierta manera, pero también me ayuda a interpretar el texto, ¿cierto? Vamos a decir que sea eso. Y sobre el contexto orbital, quizás la palabra orbital sea el aspecto más novedoso, pero que lo que es una órbita, ¿no? Es lo que está alrededor, o sea, orbitar alrededor de algo es estar alrededor de este algo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la Luna en la órbita de la Tierra, entonces esa es la lógica. Entonces cuando pensamos ahí en el contexto orbital, pensamos qué es lo que orbita alrededor de este texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay alrededor acá? Básicamente eso, ¿no? Entonces es muy literal ahí las expresiones, pero aunque son un tanto novedosas, por eso yo creo que han despertado mayor problema, pero no es algo diferente de lo que hemos visto de una u otra manera, ¿no? Entonces esos son los dos temas ahí con el contexto orbital y con la primera pregunta esa sobre la comprensión previa, ¿no? Bienvenido también ahí Leonardo, Humberto. Esa media hora, como les dije, es para que podamos conversar sobre si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre lo que han visto hasta aquí, algún comentario, cosas así. Entonces, para eso es ese tiempo. Entonces, si quieren compartir algo. Bueno, en primer lugar, saludar a todos. Feliz de estar junto a ustedes en esta mañana. Y bueno, la pregunta también era un poco por el contexto orbital, también era para qué significaba. Bueno, la palabra orbital como que presumía más o menos que era el contexto del texto que uno estaba estudiando, pero era como para poder estar más seguro de lo que significaba. Bueno, algo que me di cuenta al momento de hacer la lectura, lo difícil que es, podríamos decir, como interpretar la poesía del Antiguo Testamento. Lo complejo y lo difícil porque en la traducción se escapa la parte poética, se puede decir, como el aspecto, como toda poesía, el aspecto emocional, el aspecto que un oyente de esa época oía. Entonces, eso me pareció súper interesante y habrá que aprender lengua bíblica en un futuro para poder entenderlo de la mejor manera. Claro, claro. Existe ahí una distancia literaria bastante grande cuando pensamos en la literatura, en especial
la poesía, porque la poesía está vinculada a todo un imaginario cultural que desconocemos. Entonces, cuando pensemos en la narrativa, podemos tener una cercanía más así como consistente. Cuando pensamos en algunos otros textos como las leyes, incluso como los profetas, pero la poesía era algo muy cercano a la cultura de ellos, y entonces es difícil de interpretar sin caer en simplificaciones, ¿no? Es un desafío ahí. Buenísimo. No sé si tiene algo más que comentar, alguna duda, alguna curiosidad que quieran compartir. Bueno. Algunos alumnos han pedido un poco más de plazo, por lo tanto hemos extendido el plazo para la entrega del módulo 2. Aún así algunos ya han entregado, ¿cierto? Teóricamente partiría... Sí. Una, dos, tres. Ok, nosotros estamos en la quinta semana de nuestro curso, ¿cierto? Lo que significa que nuestro curso ya está caminando para su final. El módulo 2 debiera haber sido terminado la semana pasada, el 16, por eso hemos dado plazo, ¿no es cierto?, hasta ahí el próximo lunes para que la gente pudiera entregar. El plazo original para el término total del trabajo sería el 30, pero hemos extendido hasta el 9, ¿no?, de diciembre. Entonces, tenemos ahí un par de semanas, ¿cierto?, para terminar lo que es el módulo 3, la lectura del módulo 3, y hay una actividad también que esperamos que puedan completar. Déjame ver aquí. Aquí, ruta de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Entonces, esas son las actividades para el módulo 3. Nuestro curso es un curso bastante breve, un curso de 6 semanas, con efectivamente muy poca lectura, porque la exégesis bíblica demanda lectura mucho más consistente. Algunos de los libros que nosotros tenemos para esa materia son bastante extensos. Entonces, obviamente que fue un curso de introducción a la hermenéutica bíblica que abre solamente las puertas. Y hay mucho ahí que estudiar, ¿cierto? En la propia librería del programa, ahí en la librería digital, se pueden encontrar más material para estudiar, y vale la pena investigar un poquito más. Lo que yo recomiendo es
inviertan en libros que son de introducción y libros que son de panorama del Antiguo y Nuevo Testamento, para que puedan profundizar el conocimiento ustedes. También no dejen de adquirir libros que son de estudio, no solamente libros de lectura. Mucha gente compra libros únicamente de lectura devocional y no compra libros que son más bien de estudio, ¿no? O sea, libros que te van a producir o te van a dar material para la investigación y no solamente libros como que para una edificación directa, ¿cierto? Libros de consulta como comentarios, como teología bíblica y teología sistemática. Son libros que uno no necesariamente lo va a leer así como que devocionalmente, pero lo va a leer dentro del marco de un estudio específico, ¿cierto? Hay que ser un poco criterioso también con algunos comentarios, porque hay varios tipos de comentarios. Hay algunos comentarios que son comentarios, le decimos, devocionales. Son comentarios que básicamente era una prédica del pastor y él transformó la serie de sermones en un libro de la Biblia en un comentario. No es un comentario propiamente tal, un comentario exegético, interpretativo. Es más que nada un comentario o una prédica de ese texto, ¿no? Hay un pastor brasileño que tiene una serie de libros, comentarios en los libros de la Biblia, pero sus comentarios son así, ¿no? Algunos de ellos han salido en castellano, pero la mayoría están en portugués y son así. Hay una de las maneras de ver es, si el comentario es demasiado chico, obviamente es un abordaje bastante introductorio al libro, ¿no? Y la parte principal sería, o están no necesariamente en cuando él explique el texto palabra por palabra, pero principalmente en la preparación al texto, ¿no? Las informaciones sobre la historia, la cultura, la composición, la autoría, y todo eso ayuda mucho, ¿no? Al empezar el estudio, ¿cierto? Entonces, esas son algunas sugerencias que nosotros damos ahí, ¿no? Dentro de alguna bibliografía más genérica, tenemos un libro de John Stott, Cómo comprender la Biblia. Es fácilmente encontrado en las librerías, y también un libro de R.C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, ¿no es cierto? El de Sproul es de Unilit, y el de Stott, John Stott, es de Certeza, editorial Certeza, ¿no? Esos son libros bastante sencillos, de manera que ustedes pueden comprar, pueden leer. No es un libro así como que para gente académica y todo eso, ¿no? Hay otros libros de introducción. Hay un libro de hermenéutica bíblica de José Martínez, también de Clee, que vale la pena, ¿no? Un libro de Berkov, que es importantísimo, es llamado Los Principios de la Interpretación Bíblica. Es un libro breve, no es un libro extenso, no es un libro complejo, pero él te va a dar toda una historia de la interpretación y los principios básicos de la interpretación, ¿no? Hay un libro de Clark Pinnock llamado Revelación Bíblica, un libro clásico, de editorial Clie también, y un libro que es más contemporáneo, que fue lanzado en 2008, es un libro de Scott Duval llamado Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Es de una serie, ¿no? De una serie de libros ahí de editorial Clie. Vale la pena, es un libro grande, un libro de unas 500 páginas, pero vale la pena tenerlo. Si ustedes pueden adquirir, yo se lo recomiendo, ¿cierto? Scott Duval y Daniel Hayes son los autores, ¿no?
Esos 3 libros son muy importantes para la abordaje de la hermenéutica. Eso en castellano, ¿no? En otros idiomas, obviamente, que hay mucho más, incluso también en castellano hay mucho más, pero para que podamos tener ahí un acercamiento más introductorio, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Duda con relación a los trabajos, al proceso, a las lecturas? ¿Algo que le pareció, que no le pareció la lectura? Buenos días, Pastor, y a mis hermanos que están conectados. He encontrado muy interesante el curso de hermenéutica. Eh, Igual encuentro de que, como comentaba mi hermano anteriormente, eh, en base a las profecías del Antiguo Testamento, igual cuando uno no tenemos conocimiento de la hermenéutica, es un poco complejo interpretar esos escritos, porque como entendimos de que son figuras literarias como poesía, hay también en proverbios, hay refranes, hay distintas figuras literarias, es más complicado, pero es interesante la lectura, lo que pudimos ver. Eh, Me gustaría saber si hermenéutica, yo sé que hermenéutica es más amplio, pero esto es lo que estamos en base al tiempo. Yo sé que el tiempo es corto, eh, y usted nos ha dado también materiales así de que nosotros podemos introducirnos más a la hermenéutica, pero con esto lo que hemos aprendido en este curso es como lo básico, ¿no es cierto? O porque yo creo que hay muchas más cosas que uno tiene que ver, porque son como, lo que veo que son como puntos centrales, son como una pincelada de hermenéutica. Sí. Fíjate que lo que nosotros estamos viendo es la introducción de la introducción de la introducción, ¿cierto? Un curso ahí con clases presenciales durante unos 4 meses que tomaría al menos algo entre 800 a 1000 páginas de lectura en el semestre, sería lo que podremos decir ya, eso es una introducción a la hermenéutica, ¿no? Hay 2 libros que son que son más contemporáneos para la hermenéutica, para que vean la extensión del trabajo, ¿no? Bueno, ambos están en portugués, yo vengo de Brasil, entonces tengo más informaciones con los libros que vienen de allá. Una es ese, que es Introducción a una invitación a la interpretación bíblica, ¿cierto? Y que es un libro, no un libro chiquitito, ¿cierto? Entonces, no es el tipo de libro que vamos a pasar en ese programa, pero aquí obviamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos van a trabajar en el detalle varios aspectos que se ha visto de forma más superficial. Por lo tanto, vamos en el camino correcto, ¿cierto? Obviamente que hay una inclusión aquí de aspectos que nosotros hemos visto en Introducción a la Biblia. Es decir, Introducción a la Biblia y hermenéutica van sumándose como una sola cosa, ¿no? Pero eso es para aquellos que van a trabajar específicamente en un curso de licenciatura en teología, que demanda un poco más de estudio, ¿no? Bastante bueno el trabajo aquí, son 2 autores con la tríade hermenéutica, ¿no? Historia, literatura y teología. Hay un otro que es anterior a eso, un poquito más robusto, quizás por el tamaño, por el grosor de las páginas,
que se llama La espiral hermenéutica, ¿no es cierto? Que es de Grant Osborne. Incluso este libro es citado en el otro, por ejemplo, que también es un poquito grueso, como pueden ver, ¿cierto? Y trabaja aquí lo mismo, pero utilizando otra metodología para el abordaje bíblico. Pero ambos hacen lo que nosotros estamos haciendo, van género por género, trabajando cómo es su estructura, los padrones, el lenguaje, los tipos de poesía, sabiduría también va a hablar, la profecía, etc. Entonces, es bien completo y bien así como al detalle, ¿no? Pero nosotros tenemos muy buenos libros que son breves y algunos de esos que yo les nombré sirven para eso. El libro que yo les nombré, déjame ver si encuentro aquí al menos eh, la portada de él, que es ese libro de Scott Duval. No creo que tenga, a ver. Um, eh, no creo que lo tenga acá, pero ese libro de Scott Duval es un libro grande también, un libro con unas 500 páginas, pero a diferencia de estos aquí son libros así como más específicos, el de Scott Duval es o está diseñado para ser específicamente práctico para personas que están empezando, ¿no? Es un libro para personas que están iniciando ahí su caminar y por lo tanto vale la pena eh, echar una mirada, ¿no? Uh, ¿Ese está en español? ¿El libro en que español, comenta? sí, está en español y está en las librerías, ¿cierto? Vamos a buscar aquí en internet más fácil. Vamos a ver aquí. Eh, aquí. Entonces, por ejemplo, ese es el libro que yo les comenté, ¿no? Entonces, hermenéutica entendiendo la palabra de Dios de Scott Duval. Aquí está en 900 en la CLC. Igual no es un libro barato, yo había visto ya en otras ocasiones por alrededor de 15.000, ¿no? Uh, pero es un libro eh, muy práctico. De hecho, en el curso anterior que nosotros teníamos más tiempo, era un curso más largo y utilizábamos ese texto porque tenía más tiempo de literatura, ¿no? Entonces, vale la pena buscar ese libro ahí. El otro libro es el de... Voy a encontrar acá. Ah, sí, Lois Berkhoff, el principio de la... Déjame ver si encuentro aquí.
Entonces, esa es la portada del libro, ¿no? Principios de la interpretación bíblica. No sé si pueden ver ahí. Es un libro relativamente chico. Es probable que exista en la librería del curso, acá, habría que ver, pero eh, vale la pena buscar en las librerías. Um, yo creo que es un poquito más difícil de encontrar porque es antiguo, ¿no? Pero vale la pena. Lo otro es... eh, eh, otro es el de John Stott, cómo comprender su Biblia, cómo comprender la Biblia. Ese es conocido. Ustedes pueden encontrar en cualquier librería cristiana, editorial Certeza. Ese está un poquito más barato, ¿no? Entonces, eh, vale la pena también. Uh, estos libros que yo les comento son los libros que son de lectura fácil, fácil lectura, y que van a poder ayudar a ustedes a dar secuencia ahí en sus estudios. Y más, ayudan incluso a que puedan compartir con sus iglesias, ¿no? De repente hacer una charla, una clase para los hermanos de la iglesia, cómo entender la Biblia. Esos libros te dan un material bien práctico, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Entonces vamos a entrar en nuestro tema propiamente. Hay algunos hermanos muchos que no se pueden sumar, ¿no es cierto? Pero van a perder ellos. Un poco cómo entenderla. Ustedes han visto varios estilos, ¿cierto? En la interpretación bíblica. Y el tema de los estilos muchas veces nos confunde. Pero dentro de los estilos hay mucha curiosidad sobre los estilos que nosotros manejamos menos, que serían los estilos eh, profético, quizás poético y apocalíptico, ¿no? Pero es importante que podamos poner énfasis en algunas cosas que son de más frecuente uso, que son las narrativas. Me gusta mucho hablar sobre las narrativas porque el 40%, por ejemplo, del Antiguo Testamento es texto narrativo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la escuela bíblica, sobre todo para niños, ¿qué es lo que decimos? Les vamos a contar historias bíblicas, ¿no? El punto es que la mayoría de los evangélicos no sabe cómo contar historias bíblicas adecuadamente. Ese es el punto. Comenzando por los evangelios, ¿cierto? ¿Cómo cuento los evangelios? ¿Cómo los explico? ¿No? Entonces, muchas veces nuestro abordaje de la Biblia, en especial de las narraciones, no son o no es el más adecuado. Así que vamos a ver cómo leer y entender la Biblia, ¿no? Buscando descubrir qué es lo que la Biblia dice. Voy a compartir aquí con ustedes mi pantalla para que, ¿cierto? Ahí vamos conversando. Si tiene alguna duda, no levante la mano porque no te veo, pero levanta la voz, ¿cierto? Eh, esto.
¿Pueden ver mi pantalla? Aún no se ve la lámina. ¿Cómo? Aún no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Solo un segundo. Bueno, ¿así se ve? No sé por qué no. ¿Se puede ver? Ahí me confirman, porque no sé si pueden ver lo que estoy viendo yo. ¿Sí o no? Pero me tienen que decir que no les veo. No, no, no se ve, pastor. No. No, no se ve nada. Ahí sí, ahí se está viendo. Hagámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leer la Biblia y entender lo que ella quiere decir? Ah, no sé si ustedes han visto ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente lo que la gente lee en la Biblia es así. Ahí tenemos el ejemplo de Mateo 7, ¿no? No juzguen. Y ahí la gente se olvida de todo el resto y guarda solamente una fracción. Eso es la tendencia de la mayoría de las personas de segmentar lo que lee o de una lectura sesgada o una lectura eh, 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 sectorizada. Lee solamente lo que le interesa a su propio sector. Lo que nosotros queremos es entender la Biblia en toda ella, incluso cuando lo que ella dice contradice lo que yo pienso, ¿no? Ese es el desafío y por lo tanto, para entender lo que ella quiere decir, yo necesito entender dos cosas o tres, ¿no? Nuestro problema es que nosotros somos malos lectores. Hay cosas que están escritas ahí, ¿no? Y que nosotros no somos capaces de entenderlo de la forma más básica. Es decir, no somos capaces de interpretar el castellano mismo, ¿no? Ni siquiera llega al nivel del hebreo, al griego, ¿no? Y mucha gente dice, no, si la Biblia es buena, todo el tema, pero me cuesta entender, me cuesta saber lo que significan estas cosas. Y obviamente que hay cosas que son complejas, hay cosas que uno va a entender con estudio, no es así como automático, ¿cierto? Pero no debiera ser un problema más grande para la mayoría de las personas. El objetivo de la buena interpretación es llegar al sentido claro del texto, es decir, qué es lo que ese texto realmente parece decir, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos dos elementos ahí. Tenemos el lector como intérprete y la mentalidad del lector y la capacidad del lector va a afectar en su interpretación, ¿cierto? Se dice que, bueno, al menos en nuestros países, en países como Chile y en otros, el nivel de analfabetismo no literal, sino que un analfabetismo de comprensión es bastante elevado. Es decir, la gente lee, pero no sabe entender lo que lee. Entonces, se nota claramente cuando uno pone un aviso, ¿es cierto? Estoy vendiendo una tele por 500,000 pesos. La primera pregunta, ¿cuánto cuesta? O sea,
En el anuncio dice, estoy vendiendo una tele por 500,000 pesos. ¿Por qué las personas hacen eso? Primero, porque no leen. Las personas no se dan el trabajo de descansar los ojos sobre lo que está realmente escrito y interpretarlo, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema tiene que ver con la naturaleza de las escrituras. Es decir, la Biblia fue escrita de una forma muy específica. Yo tengo que conocer esa forma, ¿no? Hay exigencias de la Biblia para que yo pueda entenderla al momento de estudiarla. Por lo tanto, eso es importante reconocer, ¿cierto? Esos dos elementos determinan la interpretación. Cuando ustedes vayan a explicar a sus iglesias cómo interpretar la Biblia, vuelvan a esos dos puntos. El problema está en uno, que es el intérprete, es decir, mientras más conocimiento, mientras más práctica, mientras más información uno se... Y lo otro es el dominio de la naturaleza de las escrituras, que es lo que es la Biblia, cómo cambia mi comprensión de la Biblia al momento de que yo reconozca a ella como inspirada, infalible, inerrante. ¿Cómo cambia mi comprensión de las escrituras cuando yo entiendo la compleja producción de las traducciones y cosas así, ¿no? Son temas que vale la pena estudiar. Bueno, hay dos tareas entonces que nosotros debemos realizar. Nosotros debemos realizar. La primera tarea es la tarea de la exégesis. ¿Qué es lo que es exégesis? Exégesis, vamos a ver, es extraer el sentido del texto y está vinculada a la tarea hermenéutica. Hermenéutica para nosotros aquí, porque algunos teólogos van a decir que son exégesis y hermenéutica son prácticamente la misma cosa, pero para fines prácticos para nosotros, exégesis sería extraer el sentido, mientras que hermenéutica sería el método por el cual yo voy a extraer el sentido del texto, ¿no? Básicamente, las tareas que nosotros tenemos para entender la Biblia, ¿cierto? Normalmente la tarea de la exégesis tiene que ver con un estudio más profundo de las escrituras, donde yo voy incluso a los idiomas originales, realizo yo mismo la traducción de estos textos, luego analizo en todos sus aspectos, en el aspecto histórico-cultural, lexicográfico, teológico, y voy armando toda la explicación del texto, ¿no? La hermenéutica viene a ser todas las estructuras que yo utilizo para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, exégesis, un ejemplo aquí muy interesante, ¿no? El objetivo es descubrir la intención original de los escritores, ¿cierto? La pregunta es, mi cumpleaños se acerca. Yo le digo a mi esposa, ¿cierto? O mi esposa me lo dice a mí. Mira, mi amor, el cumpleaños o mi cumpleaños se acerca. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir ella con eso? ¿Qué quiere decir ella con eso? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No? ¿Será que quiere decir que yo me percate cómo avanza el año? Es decir, wow, el año está pasando rápido, ya se me acerca el cumpleaños. ¿Será que ella quiere decir lo tanto que se está poniendo vieja? Así como que, wow, qué vieja estoy, ya viene mi cumpleaños de nuevo. ¿O será que en el fondo lo que ella quiere es avisarme de que yo tengo la responsabilidad de proveer ahí un regalo? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? ¿Cuál sería la opinión más obvia y más lógica para interpretar esa frase? Está muteado. Quiere un cumpleaños, quiere un regalo. Quiere un regalo, obviamente, ¿no? Sí. Quiere un regalo. Para entender eso, yo tuve que hacer una exégesis de su expresión. Obviamente que en este caso podemos hacer una exégesis bastante breve. Primero,
yo tengo que traducir las palabras. Yo sé que cumpleaños, ¿qué significa cumpleaños? Cumpleaños es esta fiesta que se hace en el día del natalicio de la persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa cumpleaños para mi cultura? Para algunas culturas esto significaría una fiesta de proporciones, para otros es simplemente un recordatorio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto para mi cultura, para nuestra cultura local, familiar, como nuestra cultura interpreta el cumpleaños, ¿cierto? Lo segundo, yo necesito de interpretaciones básicas del idioma para ver que este cumpleaños no es el cumpleaños de cualquiera, sino que es el cumpleaños de la persona que me dice, porque utiliza un pronombre refiriéndose a ella, es mi cumpleaños, ¿no? No es tu cumpleaños ni el cumpleaños de una tercera persona, sino que es el mío. Y la parte más importante del texto es lo que pasa con este cumpleaños, que es el efecto temporal, ¿no es cierto? La idea de que la fecha específica se está acercando, ¿no? Entonces, interpretar todo eso me ayuda a descubrir algo que no está escrito literalmente. Ella no dice, yo quiero un regalo, no dice. Pero en otras palabras y con otras palabras, ella dice, yo quiero un regalo. Pero ¿cómo yo sé que esta era su intención? Yo puedo decir, bueno, es que por el tono de voz. El tono de voz obviamente cambia todo y nosotros interpretamos las intenciones por el tono de voz, ¿cierto? La forma, como dice. Pero aquí está escrito, esa fue un mensaje que ella te mandó por WhatsApp, un texto, ¿cierto? No hay tono de voz. Entonces elimina ese factor. Otro elemento muy importante es la ocasión. ¿En qué momento del año o de la semana o de la vida ella dijo eso? Ella dijo eso saliendo del cumpleaños de una amiga. Sería sintomático, ¿no? Bueno, ahora el mío es el próximo, algo así. Dijo eso en un contexto de, no sé, de peleas por algún tema, o en qué contexto histórico ella dijo esa frase. Porque el contexto histórico puede también cambiar el significado de la frase, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes estaban hablando sobre la Navidad. Ay, que ya viene la Navidad. Cuando uno dice ya viene la Navidad, normalmente puede ser o porque avance el año, porque la Navidad siempre al final del año, o porque hay un tema ahí de regalos y de compromisos y de fiestas y cosas así. Pero supongamos que su cumpleaños no tiene nada que ver con las festividades así como de fin de año. Pero si ustedes están hablando de Navidad, ella va a decir, bueno, o sea, es que el aniversario, el cumpleaños, va a tener una correlación con esas dos cosas, ¿no? Con una festividad genérica como la Navidad o una ocasión para comprar regalos, ¿no? El contexto en el cual se dice es muy importante. Lo mismo pasa con la Biblia, ¿no? Ahora, lo que no se dice, y es la real intención del texto, es determinado en ese caso no solamente por mi interpretación literal del texto, sino que es interpretada por mi interpretación del contexto, ¿cierto? Cuando yo saco un texto del contexto, yo puedo dar a ese texto cualquier significado, ¿ok? Porque cuando yo saco ese texto del contexto, yo pongo en otro contexto, necesariamente. Y cuando yo cambio el contexto, estoy cambiando el significado del texto. Entonces eso es muy importante, porque si nosotros no sabemos cómo interpretar una cosa que dice nuestra esposa, imagínate que nos va a generar problema, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia? Que es en otro idioma, en otra cultura, contextos más complejos. Entonces, eso es un gran desafío, ¿no? Entonces tenemos dos contextos ahí, ¿cierto? Tenemos el contexto histórico y tenemos el contexto literario, ¿cierto? El contexto histórico tiene que ver con todos los eventos y las circunstancias de la producción del texto. Normalmente cuando pensemos en una narrativa, ¿qué es lo que nosotros pensamos? En el evento.
Estamos hablando de Jesús caminando sobre el lago de Genesaret. Imaginamos Jesús y el lago. Pensamos en el contexto histórico, pensamos en el contexto histórico del año 30 después de Cristo. Pero el contexto histórico no debe ser limitado solamente al año 30, o sea, la fecha en que el relato supuestamente sucedió, sino que el contexto histórico tiene que ver con el contexto histórico de la producción del texto. Aquí es muy importante. Ojo, ¿qué es lo que nosotros estamos interpretando? No estamos interpretando eventos, estamos interpretando textos, ¿cierto? Repita conmigo, estamos interpretando texto. Repita, estamos interpretando texto. Porque la gente se lo olvida. La gente toma la Biblia y va ahí Jesús, el buen samaritano, y luego la gente ya se imagina cómo era el mundo del buen samaritano, ¿no? Por un rato se olvida que ni siquiera el buen samaritano existe, era una parábola, ¿cierto? Y la gente ya ve el camino. La gente visualiza la persona herida, ¿no? Y cuando piensa en contexto histórico, piensa en ese día del evento en que Jesús cuenta esa historia. Eso es importante, obviamente, pero para interpretar el texto, yo tengo que primero interpretar el contexto histórico de quién escribió ese texto. El evento lo perdimos, el evento está en la historia, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros investigamos y lo que nosotros interpretamos es únicamente el texto. ¿Y qué es lo que es el texto? Es una versión de los eventos. Obviamente que esa versión de estos eventos es una versión inspirada por Dios, infalible, inerrante, única regla de fe y práctica, pero es una versión. Ni siquiera es la única, es la versión autorizada, podemos decir así, pero no es la única, ¿cierto? El contexto histórico es muy importante, porque nos preguntamos así, ya, ¿quién escribió ese texto? Ya, bueno, fue Lucas. Lucas escribió ese texto. ¿Pero quién era Lucas? ¿Cuándo Lucas escribió ese texto? ¿Para quién Lucas escribió ese texto? ¿Cierto? En otra historia, Lucas, en vez de utilizar la expresión escriba, él utiliza la expresión experto en la ley. Cuando nosotros vamos a la Biblia dice, un experto en la ley dijo, y uno piensa, bueno, a lo mejor la gente que hizo la traducción del griego para el castellano facilitó una traducción así como más contemporánea, quisieron ellos simplificar. En vez de decir escriba, pusieron experto en la ley. Pero yo fui a investigar y Lucas mismo dice experto en la ley. O sea, él está simplificando una expresión para su público. Porque el público de Lucas no sabe qué es un escriba, ni qué hace un escriba, porque ellos no son judíos, ellos no fueron creados en la cultura de ir a la sinagoga y encontrarse con una persona que es un escriba, ¿no? Como esa expresión. Entonces, para traducir y facilitar la comprensión de estas personas, ¿qué hace Lucas? Él utiliza la expresión experto en la ley, o podemos decir teólogo, ¿cierto? Cierto teólogo se encontró con Jesús. Bueno, esa información, que es de esa interpretación de esa expresión, tiene que ver con el contexto histórico en el cual fue escrito, ¿cierto? Entonces, el contexto histórico me ayuda mucho. Ahí ustedes van a decir, bueno, ¿cómo sabré o cómo conoceré el contexto histórico? Bueno, para conocer el contexto histórico, hay algunos libros de panorama del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Incluso algunas Biblias de estudio te dan muchas ayudas. Yo recomiendo siempre la Biblia Thompson. Busquen ahí la Biblia Thompson. Es muy útil para hacer estudios bíblicos, es bastante práctico, ¿no? Pero libros de introducción al Antiguo y Nuevo Testamento son bastante útiles ahí, ¿cierto? Te van a dar un panorama. Quién fue, quién no fue, cómo hizo, cómo no hizo, ¿cierto? Eso es muy práctico, por ejemplo, no solamente para los evangelios, pero en especial para las cartas de Pablo. Porque las cartas es un tema complicado. Porque la carta presupone mucha cosa. Presupone eventos. No habla del evento. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, pero él no nos dijo cuál fue el problema. Él simplemente da la exhortación. Entonces nosotros no sabemos quién pecó, cómo fue su pecado. Solo sabemos que genéricamente hizo algo que está mal. Es complicado. Más encima, por ejemplo, las cartas de Pablo a los Corintios
según los expertos, la Biblia nos da a entender que fueron escritas 4 cartas de Pablo a los Corintios. Pero hay solamente 2 en las Escrituras, ¿cierto? Probablemente la segunda y la tercera, o la segunda y la cuarta. Entonces, nosotros no tenemos muchas de esas informaciones. Necesitamos utilizar el contexto histórico para encontrar esas informaciones y así ubicar el texto dentro de ese contexto, ¿cierto? Doy un ejemplo de cómo un contexto histórico mal puesto puede afectar el texto. Algo bastante sencillo. Supongamos que al momento de interpretar el profeta Isaías, sigamos la línea hermenéutica y exegética de algunos teólogos que van a decir que, bueno, Isaías no fue escrito por el profeta Isaías. De hecho, Isaías escribió solamente la primera parte del libro y la segunda parte del libro fue escrito por discípulos y otros profetas y otras personas 200 años después. Eso significaría que todas las profecías de Isaías para Judá, que daban cuenta de que Judá sería dominada por Ciro y que sería entonces, o dominada por Nabucodonosor, y luego Ciro sería instrumento de Dios para devolver al pueblo. Esas profecías que fueron dadas en el año 600, o sea, 200 años antes de estos eventos, ya no habían sido dadas 200 años antes, sino que habían sido dadas supuestamente después de los eventos. Por lo que ya no sería una profecía tal cual, sino que un relato, ¿cierto? Entonces, sería incluso así como una fraude, podemos decirlo así, pensar que efectivamente Isaías 200 años antes dijo algo que iba a pasar, mientras que en realidad lo que pasó fue que alguien escribió después de los eventos y puso como si fuera escrito antes, ¿me entiendes? Cambia todo. Si fue un discípulo de Isaías después de los eventos que escribió el texto, el contexto me cambia el significado del texto, ¿cierto? Eso. Pero lo segundo tiene que ver con el contexto literario. El contexto literario es el contexto que en la misma carta al libro presenta. Es decir, todo texto tiene inicio, medio y final. Yo tengo que entender eso. Nosotros no empezamos a ver una película de la mitad, pero nos lanzamos a ver o leer textos bíblicos por la mitad, ¿cierto? Y tenemos la osadía de querer entender. Y nos enojamos porque, ay, yo no entiendo la Biblia, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, es muy importante que podamos tener noción del contexto literario, del inicio al final. Entonces, los libros deben ser leídos así, y el texto que voy a examinar debe ser entendido en el contexto general. ¿De qué me venía hablando el autor? ¿Cuáles son los temas en ese libro acá? ¿Cómo el autor organiza sus temas? ¿No? Ese es el contexto literario, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esos dos contextos, yo hago preguntas de contenido. ¿Qué me dice? ¿Cómo está escrito? ¿Qué palabras usó? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Preguntas que tengan que ver con la semántica, con la gramática, la selección de palabras, etc., ¿no? Todo eso para poder interpretar el texto adecuadamente. Entonces, ahí tengo el desafío hermenéutico. Primero, la hermenéutica busca saber qué es lo que significa ese texto para mí, ¿cierto? ¿Qué significaba ese texto para la época y qué significa para mí, ¿cierto? Mucha gente, al momento de interpretar el texto, lo primero que hace es dar un salto a la aplicación. Es decir, simplificamos eventos para poder tornarlos más prácticos. Josué, con el pueblo de Israel, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Ok? Y uno va y dice, hermanos, así como Josué, nosotros también tenemos que dar estas 7 vueltas alrededor de nuestros problemas. O sea, el texto no dice eso. Pero yo salté del significado del texto, yo salté directamente para la aplicación. Es decir, si Josué hizo eso, yo también debo hacer.
Si Moisés hizo eso, yo también debo hacer. Eso es problemático, ¿no? Entonces, para llegar a la aplicación, tenemos que percorrer un largo trayecto que va a examinar qué es lo que realmente significa el texto, qué es lo que significó para la época y qué es lo que significa para mí, para entonces buscar ver cómo ese texto me da él mismo una aplicación. La buena exégesis nos protege de una mala interpretación. Una mala interpretación puede producir todo tipo de errores. Y ojo, un texto mal interpretado puede generar dolor, crisis, puede generar problemas espirituales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Eso no es un juego, eso es muy importante, muy delicado, ¿no? Así que, ¿cómo leer y entender las narrativas bíblicas? Vamos a concentrarnos aquí en las narrativas porque ellas son muy importantes, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que son las narrativas? Son historias, es decir, son la historia de Dios, ¿cierto? Y su propósito es mostrarnos Dios obrando en su creación y en su pueblo. Estas son las narrativas. Fíjate que cuando hablamos de historias, no estamos hablando de historias en el sentido genérico, estamos hablando de la historia de Dios, o sea, la historia de la humanidad, ¿ok? En la Biblia. Su propósito no es dar a nosotros una biografía de personajes interesantes. Su propósito no es dar a nosotros una información relevante meramente desde el punto de vista sociológico, sino que hay un propósito salvífico en esas narrativas. Por eso son útiles, ¿no? Para nosotros. Para entender esas historias, tenemos que entenderlas dentro de su contexto. El Antiguo Testamento, damos el ejemplo del Antiguo Testamento, que es donde se concentra la mayor parte de las historias. Tenemos ahí el nivel superior. En el nivel superior estamos hablando de los metarrelatos. ¿Qué es lo que son los metarrelatos? Son estos tópicos fundamentales que da sentido al resto. Es decir, estamos hablando de la creación, estamos hablando de la caída, del pacto y de la redención. Esos son los temas del Antiguo Testamento en el nivel macro. Fíjate que cuando uno pregunta, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Uno dice, habla del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Una interpretación que no está equivocada, obviamente, pero en la historia del pueblo de Israel no es la única historia en el Antiguo Testamento. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Creación, caída, pacto, redención. Aunque uno va a decir, bueno, pero la redención no está evidenciada en el Nuevo, ella está simbolizada, ella está apuntada, pero no está concretada. Eso es verdad. Pero habla mucho de redención, apunta mucho hacia la redención. Eso es el nivel superior. Para contar la historia de la creación, caída, pacto y redención, Dios utiliza historias que están en el nivel intermedio, ¿cierto? La historia universal, que tiene que ver con la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, Set, Enos, Noé, la Torre de Babel, todas esas historias, ¿cierto? Eso es llamado historia universal. ¿Por qué historia universal? Porque hasta ese momento no hay la narrativa específica de una tribu o de un pueblo, ¿ok? Es la historia del mundo. De Génesis 12 en adelante vemos la historia de Israel. Ahí sí. Comienza con Abraham y va hasta el regreso del pueblo del cautiverio babilónico, ¿no? Y en el nivel inferior es donde encontramos las narrativas individuales, que son las conocidas historias bíblicas. La historia de José, de Abraham, de Jacob, de David, de todos esos personajes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Nosotros ignoramos los dos niveles anteriores y contamos solamente el nivel inferior. Por lo tanto, nos damos perspectiva a esa historia, nos damos contexto a esa historia.
¿cierto? Yo puedo contar a la iglesia la historia del Antiguo Testamento solamente en el nivel superior. Y simplifico y resumo el Antiguo Testamento así. Yo puedo ser un poquito más detallista y entrar en el detalle del nivel intermedio. Pero el nivel inferior, él tiene mucho más detalles. Y esa riqueza de detalle, obviamente que tiene un valor teológico, pero no es la esencia de la historia. En otras palabras, cuando vemos la historia de José, debemos entender que la historia de José no es la historia de José, porque la historia de José sirve para contar la historia del pueblo de Israel, que sirve para contar la historia de la creación, caída, pacto y redención. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el significado de la historia de José? Yo encuentro significado de la historia de José en el nivel superior a esa historia. La historia de José existe para que entendamos cómo el pueblo de Israel terminó en Egipto y se transformó en una gran nación. Porque quien escribió la historia de José estaba con el pueblo saliendo de Egipto. Entonces se escribe para mostrar que ellos terminaron en Egipto por una acción de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces esa es la moral de la historia. Pero aún así, la pregunta es, ¿por qué ellos existen como pueblo? ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo perfecto, hizo un pacto con el hombre pecó y cayó. Y caímos toda la raza humana. ¿Qué hizo Dios? Un pacto de redención, un pacto de gracia, en el cual Él enviaría un redentor a través de un pueblo y nosotros somos ese pueblo. Esa es la historia, ¿no? Entonces, de esa forma es como la historia de José se conecta con la historia de Jesús. Porque de una u otra manera la historia de José está contando la historia de Jesús. ¿Okay? De ahí nosotros tenemos, para interpretar las narrativas, algunas instrucciones bastante básicas. Ustedes ya a lo mejor ya lo han leído en el texto, pero son muy útiles, ¿no? Y la intención de este tema en específico es ayudar a ustedes a interpretar las historias para que cuando vayan a dar clases en la escuela bíblica, para cuando vayan a predicar en sus iglesias, para cuando vayan a orientar a los líderes de sus iglesias sobre cómo utilizar la Biblia, ustedes apliquen eso, ¿ya? Primero, generalmente, la narrativa no enseña directamente una doctrina, y eso es interesante. ¿Qué significa eso? Significa que Dios utiliza diversos estilos literarios para enseñarnos, pero la doctrina es un postulado, una definición, algo que define lo que debo creer. Pero cuando leemos una historia, la historia no me está directamente enseñando una doctrina, pero normalmente presupone doctrinas, ¿cierto? Está en un marco doctrinal, pero no está nominalmente enseñando una doctrina específica. Entonces, José es echado en el pozo por sus hermanos. ¿Cuál es la doctrina específica que está enseñando este texto? Enseñando ninguna. ¿Qué es lo que hace el texto? Contar cómo fue el evento. ¿Me entiendes? Entonces, a veces utilizamos las narrativas para contar una historia porque pensamos que toda historia tiene un fin moral y una aplicación doctrinal. No es tan así, ¿cierto? Normalmente, punto 2, ilustra una doctrina o doctrinas enseñadas de modo propositivo en otros lugares. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que hicieron los hermanos de José estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque en otro lado Dios dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Tengo que amar a mi hermano. No debo hacer daño a mi hermano, ¿cierto? No debo desear matar a mi hermano. Entonces, en otro lugar, Dios dijo, no matarás. Por lo tanto, yo interpreto el texto a la luz de un otro texto que es claro, es propositivo. ¿Ok? Las narrativas registran lo que sucedió, no lo que debiera haber sucedido. Tampoco significa que se deba repetir. Y eso es importante.
A veces nosotros esperamos que las narrativas sirvan, las historias bíblicas, sirvan para nosotros como modelos a seguir. Pero las narrativas no son necesariamente o no son modelos a seguir. Ellas no fueron inventadas para darnos un ejemplo. Ellas están contando la acción de Dios en la historia. Y hay un elemento fundamental en esas historias. Ellas son reales, son verídicas. Por lo tanto, ellas son raras, porque la vida es rara. La vida es complicada. La historia humana es enredada. Entonces, así como es la historia humana, son las historias bíblicas, ¿no es cierto? Encontramos en las narrativas cosas dificílimas de explicar, como la historia de Levita y su concubina. Primero imagínense ustedes, mañana es domingo, ¿no? Mañana van a la iglesia, van a dar clase para los adolescentes. No sé si alguno de ustedes hace clase para adolescentes en sus iglesias. Hermanos, les voy a contar una historia bíblica hoy día que está en el libro de Jueces. Había un hombre en Israel que era un levita. Ese levita tenía no una polola, tampoco era su esposa. La Biblia le llama de concubina. Empezamos mal, ¿no? Entonces, un levita, un hombre que servía en el templo, que, bueno, no había templo, obviamente, ¿verdad? Un hombre que era de Dios, entre comillas, que tenía una relación no oficial con una mujer, todo un tema. Bueno, la cosa es que ellos pelearon, ella se fue de su casa, él la fue a buscar y estuvo ahí unos días, y cuando volvió en el camino, no había dónde quedarse, quedó en una ciudad, y en esa ciudad solamente un anciano lo recibe en su casa, y cuando llega la madrugada, todos los hombres de la ciudad se reúnen en la puerta de la casa para que el anciano echara para afuera al levita, porque los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con este caballero. Y uno dice, bueno, es que no puedo contar esa historia en mi iglesia, ¿no? El pastor me va a disciplinar. Entonces, pero esa es una historia bíblica. No la voy a poner en la historia para los niños, ¿no? Mucho menos después que diga que ellos no echaron al varón para afuera, porque sería un absurdo. Sé que esa historia puede ser más absurda, sino que echaron a la mujer, ¿cierto? A la concubina. Y ellos la violaron durante toda la noche y en la mañana ella estaba muerta, entonces él toma su cuerpo, lo descuartiza y envía una parte de su cuerpo a cada una de las tribus de Israel, y las tribus entonces de Israel se reúnen contra la tribu de Benjamín para destruir la tribu de Benjamín. ¡Qué absurdo! Tenemos todo lo que nosotros no contamos en las historias bíblicas en nuestras iglesias. Violencia sexual, tenemos violencia física, tenemos escenas macabras de descuartización, infidelidad, todo tipo de cosas. Pero cuando nos encontramos con historias así, es donde nos damos cuenta de que, ¿qué es lo que está hablando Dios? Dios está mostrando lo que sucedió. Mira, esa es la raza humana, no lo que debiera haber sucedido. ¿Ok? Por lo tanto, debemos tener ese aspecto de realidad ahí en nuestras historias, ¿no? Punto 4. Lo que las personas hacen en las narrativas no es frecuentemente un buen ejemplo para nosotros. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, obviamente, el ejemplo de Levita no es un buen ejemplo. El ejemplo de David, en muchos casos, no es un buen ejemplo. Aunque haya funcionado para él. Por ejemplo, David estaba huyendo de Saúl. Y una de las estrategias de David fue refugiarse en el reino vecino, un reino en el cual él mismo había matado a muchos de sus soldados, como líder del ejército de Saúl. ¿Qué hace David entonces? Se finge de demente. Empieza a tener la barba llena de, así como que de cosas y diciendo cosas sin sentido y sucio. Él finge demencia, literalmente, ¿no? Funcionó para David. No creo que vaya a funcionar con tu jefe ni con tu esposa. Por lo tanto, no es un buen ejemplo.
¿cierto? Aunque nosotros a veces tratamos así de ocupar en un nivel más sano ese tipo de estrategia, ¿no? Cuando la embarramos y la gente pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué? No sé. Es que, y ¿no? Jugamos la David, ¿no? Y no debiéramos hacer eso. No es un ejemplo a ser seguido. No es que Dios esté diciendo, mira, hagan esto, ¿no? Obviamente no. Entonces, las personas, lo que ellas hacen, eso que ellas hicieron dentro de su pecado, su contexto, sus historias, el punto no es, ojo, el punto no está en las personas. Dios está contando cómo Dios redime personas incluso con cuadros de locura como la de David, ¿no? En otros casos David fue, yo diría que incluso peor, porque traicionaba al rey que le apoyaba. Él estaba ahí con un grupo de soldados de él, un grupo de sus apoyadores, y apoyando al rey enemigo de Saúl en algunas batallas chicas, conquistó la confianza, y él hacía de cuenta que atacaba a Israel y atacaba a otro pueblo, ¿no? Era un tramposo. No es que debemos hacer eso, sino que eso que él hacía. Así que la lógica, ojo, cuando nosotros contamos a los niños una historia bíblica con la intención de que ellos imiten a los personajes tal cual, es lo mismo que hacen los profesores de los colegios o las personas en la televisión para los niños, contando la historia de, qué sé yo, de la Caperucita Roja o de la, qué sé yo, alguna de esas historias del cuento de hadas que tiene una aplicación moral. Si hacemos lo mismo con la Biblia, ¿qué es lo que les estamos diciendo? La historia de José, la historia de David, la historia de Sansón, son iguales a la historia de la Caperucita Roja, de los tres cerditos, de la Blancanieves, son lo mismo, ¿me entiendes? La misma cosa. Y no es así, no es así. Tenemos que dar a la iglesia la noción de realidad, de una historia real, no una historia ficticia. Por lo tanto, las aplicaciones son más complejas, ¿ya? La mayor parte de los personajes está lejos de ser perfecta y sus acciones también, ¿no? Un poco de lo que dice el punto anterior. Los personajes no están ahí como un modelo moral, ¿cierto? Ellos no son perfectos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Necesitamos al héroe. Entonces nosotros formamos un héroe. ¿Cómo formamos un héroe? Elevamos las buenas cosas y descalificamos las cosas malas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es el ejemplo de José. ¿Qué hacemos con José? José es un héroe para la mayoría de las escuelas bíblicas, ¿no? Es un héroe. ¿Por qué? Dios le dio un sueño, así como dio a cada uno de ustedes. Mira la bola. Dios le dio un sueño, pero sus hermanos no le comprendían y tenían envidia. Así que sus hermanos le traicionaron. Y él sufrió en la cárcel, sufrió como esclavo. Pero aún así Dios, de su miseria, lo levantó. Porque así como hizo con José, va a ser contigo. Primero, esa interpretación es fantasiosa, no es así. Porque cuando vemos el texto, vemos que claramente José, él era primeramente privilegiado por su padre, por sobre sus hermanos. Pero no va a decir, bueno, él no tenía culpa, era su padre. Pero él, por cuenta de eso mismo, se agrandaba. Y está más o menos evidente en el texto que José era un agrandado. Porque no solamente tenía esos sueños, sino que contaba a sus hermanos mayores, diciendo, mira, yo soñé que un día todos ustedes se van a postrar ante mí. Imagínate, eres el favorito del papá. Y más encima le cuento un sueño donde sus hermanos van a adorar o rendir reverencia a ti. En ese contexto, obviamente que cualquier persona sana tendría enojo y odio por este personaje. Más encima, él era un soplón. Era un soplón. A nadie le gusta un soplón. O sea,
hermandad, es lo mínimo que uno espera, ¿no? O sea, ya, pero no vaya a decir lo que estamos haciendo acá. Entonces, era un soplón, era agrandado. Fíjense, la lógica bíblica nos dice que cuando nosotros sufrimos es porque Dios está trabajando en nuestro carácter, ¿sí o no? José no estuvo en la cárcel solamente porque fue una casualidad y un fracaso de la vida. Dios estaba trabajando en el carácter de él. Dios estaba trabajando en su carácter. Él se creía lo máximo y Dios lo puso como siervo, luego como esclavo, luego como prisionero, para que él pudiera ser útil a Dios en las funciones que Dios le tenía, ¿no? Pero no contamos la historia así. Contamos la historia como el sufrimiento del héroe. El único héroe en la historia es Dios. Ese es el punto. Las personas son imperfectas, ¿no? Aunque el relato no dé el total detalle de sus imperfecciones, ¿no? Lo más hermoso es que la Biblia suele mostrar estas imperfecciones en muchos casos. El de José pasa un poco desapercibido, pero en otros casos es evidente. El caso de Jacob, por ejemplo. Jacob era un tramposo, pero tramposo. O sea, engañó a su padre, engañó a su hermano, quiso engañar a su suegro. O sea, era un tipo complicado, ¿no? Pero la Biblia no evita decir esas cosas, se lo dice claramente. Tenemos los pecados de David, tenemos los pecados de Samuel. Vaya que Samuel fue un gran hombre, ¿no? Pero era un pésimo padre. Entonces, la Biblia muestra claramente la realidad de eso. Y eso es importante, porque a veces vendemos a los niños y a los miembros de la iglesia. Tú tienes que ser perfecto como son perfectas esas personas. Y es una imagen equivocada, porque las personas no son perfectas. Dios no es Dios de hombres y mujeres perfectos. Dios es Dios de personas imperfectas. Y esas historias de personas imperfectas sirven para decirnos que nosotros tenemos esperanza, porque dentro de nuestra imperfección Dios también actúa. No siempre, punto 6, somos informados al final de una narrativa si aquello fue bueno o malo. Eso es de partir el corazón. Estamos viendo la historia y no sabemos si lo que fue hecho estaba bien o mal. Hay cosas que son más obvias que otras, pero hay algunas cosas que no son. No nos da un detalle, ¿no? Hay cosas que inferimos, pero otras que no. Entonces, ¿cómo podemos saber si el evento fue bueno o malo? Por las proposiciones objetivas de la Biblia en otros lados. Entonces, donde la Biblia diga que tal cosa es pecado y yo veo el pecado aquí, entonces yo puedo inferir, bueno, eso a lo mejor también es pecado, ¿no? Pero en muchos casos quedamos en el aire, ¿no? La mentira de Rahab, por ejemplo, para proteger a los espías, ¿eso fue bueno o malo? ¿Es correcto mentir cuando es para proteger al pueblo de Dios? Entonces, son temas complejos, ¿no? La Biblia no nos dice en esa narrativa si lo que pasó fue bueno o malo, simplemente se lo cuenta, ¿no? Punto 7. Todas las narrativas son selectivas e incompletas. Eso es importantísimo recordar. Las narrativas cualquier narrativa es selectiva e incompleta. Un ejemplo sencillo. Uno cuando regresaba de la casa, del colegio a la casa, los papás le preguntaban, ¿cómo le fue en el colegio? Y uno decía, bien. No le voy a contar el momento donde yo copié durante la prueba, no le voy a contar el momento donde el profe me retó porque yo estaba conversando, no le voy a contar la pelea que tuve jugando la pelota. Eso no le voy a contar a mis papás, ¿cierto? Le voy a contar una versión de los hechos. La versión de los hechos es que fue todo bien, yo fui, asistí a la clase, me entretuve con mis amigos y regresé, ¿cierto? Entero. Esa es una versión. Luego al rato llega la información desde los profesores a los padres, mira, su hijo se ha portado mal. ¿Eh? La versión de los profesores tampoco es una versión exhaustiva y completa. Es la versión desde la perspectiva de los profesores y yo tengo la perspectiva de los padres, yo podría, del
mía, ¿no? En el caso, y yo podría tener también la perspectiva de mis amigos. Entonces, cada uno va a tener una perspectiva. El narrador, el que escribe, él está construyendo una narrativa. Él está construyendo un relato, ¿cierto? Y como cualquier relato, es selectivo, es decir, él va a decidir qué cosa va a incluir y qué no. Entonces, yo no tengo un detalle exhaustivo de la vida de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, si se fija, tenemos mucha información de Abraham, mucha información de Jacob y muy poca de Isaac, ¿no? A nadie le importaba Isaac, aunque Abraham haya esperado 30 años para su nacimiento y fuera el hijo de la promesa y todo el tema. La Biblia no da mucho espacio para Isaac, ¿no? Entonces son selectivas. El autor quiso utilizar esas historias y no otras. Y obviamente que son incompletas. Incompletas en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasó con los demás apóstoles en el libro de Hechos? No sabemos. Sabemos de Pedro hasta el capítulo 8 más o menos, después una que otra cosa, capítulo 10, pero nada más. Sabemos de Juan también más o menos con Pedro y muy poco. Los demás, ni una sola información, probablemente estaban en Jerusalén y eso es todo. Pero luego comienza la historia de Pablo. Pero la historia de Pablo termina sin terminar con la historia de Pablo, entonces no sabemos qué pasó con Pablo. Fue, de hecho, a Roma como era su plan, llegó al fin y al cabo a España como era su plan, no sé. Entonces, son incompletas, son selectivas, y por lo tanto debo entender que lo que Dios quiere decir a través de esas historias está limitado a eso, ¿no? Las narrativas no fueron escritas para responder a todas nuestras preguntas, así como le dije antes. No sé qué pasó con los demás apóstoles después del libro de Hechos, ¿no? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos no? No sé. Entonces puedo tener muchas preguntas. Una de las más famosas es con relación al Génesis, ahí sobre la creación, ¿no? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Habría sido días literales o habría sido días, eras de tiempo? ¿Tenía Adán ombligo? ¿Cómo fue el primer parto? ¿Cómo sabían eso? ¿No es cierto? ¿Cómo tenían información sobre los periodos de gestación? No sé. ¿Quién fue el primer hombre que se dio cuenta que si hace un hoyo en la tierra y saca unos minerales de ahí, puede, después de procesar esos minerales y de calentarlos a una alta temperatura, transformarlo en fierro y con ese fierro hacer cosas? Yo no sé quién fue, ¿cierto? Hay indicaciones de algunas personas que fueron los inventores de los instrumentos, de elementos de fierro, de bronce, pero ¿quién fue el primero que descubrió eso? No sé cómo. Pero ahí están. El texto, ¿no? Las narrativas pueden enseñar explícita o implícitamente. Hay cosas que son explícitas, que muestran claramente el caso del pecado de David y Batseba. Está explícito los pecados ahí, están explícitos los pecados ahí. Es evidente que David no debiera haber hecho eso, no debiera haber quedado en el palacio cuando debiera estar en la batalla, no debiera haber acostado con Betsabé cuando ella era casada, él también, ¿no? No debiera haber tratado de resolver el problema del embarazo de ella, no debiera mucho menos haber matado a su marido, muchas cosas que él no debiera haber hecho. Es evidente. Hay otras historias que son menos evidentes, ¿no? Pero enseña implícitamente algunas cosas, ¿no? Y en el final Dios es el héroe, el personaje central de todas las narrativas bíblicas. La palabra héroe no es ideal para explicar la acción de Dios, porque héroe viene de un concepto griego de victoria, de superación, que no refleja exactamente la función de Dios, porque Dios es el absoluto soberano. Dios no cuenta una historia de superación personal, que es normalmente lo que pasa con los héroes. Dios reina, Dios gobierna, Dios es el personaje central y Él es quien organiza y dispone la historia tal como Él quiere, ¿no? Entonces Dios no se supera a sí mismo de una u otra manera, ¿no?
Esas son algunas instrucciones para que entendamos las narrativas. De una forma general, tenemos algunas instrucciones. Una, evite la alegorización. ¿Qué es lo que es la alegorización? La alegoría es un estilo hermenéutico que buscaba encontrar en el texto un significado oculto y un significado superior. Es decir, el texto significa eso, pero también significa otras cosas. El caso del buen samaritano. ¿Qué significa el texto? Que mi prójimo es el que está cerca mío. Pero dentro de la alegorización significa que el hombre en el camino es el pecador, ¿cierto? Los que bajaron, el levita y el sacerdote, son la ley y los profetas. El que bajó, el samaritano, es Cristo, que derrama su vino, que es su sangre. Imagínate la verdad. Pone en el animal, ¿no es cierto?, que es su cruz y que lleva a un hospedaje que es la iglesia, le deja dinero que son los dones, para que la iglesia cuide, esperando el regreso de su Señor. Entonces, si ustedes van el día domingo y cuentan eso a la iglesia, ellos van a estar fascinados. Van a decir, wow, hermano, qué fantástico, nunca había visto eso, pero eso no es verdad. El texto no dice eso. Eso es una alegorización. De hecho, esa es una de las más famosas de Orígenes. Una alegorización, es un estilo hermenéutico, una metodología hermenéutica que quiere dar al texto un significado que no tiene, un significado más glorificado, vamos a decir así. Evite también la descontextualización, que es tomar el texto e ignorar su contexto, para hacer con que el texto diga lo que yo quiero. No sé si les conté aquí en otro momento la historia del pastor que contaba de que Jesús era rico, ¿por qué? Porque Jesús tenía una casa en la playa. Él tomó un texto, un versículo, que decía que Jesús se fue al mar a descansar, a la casa cerca del mar, algo así, decía el texto. Entonces él asumió que Jesús tenía una casa en la playa. Y dentro de la cultura del pastor, quien tiene casa en la playa es gente de plata, ¿cierto? Porque para tener una casa en la ciudad y otra en la playa, tiene que tener mucha plata. ¿Y por qué entonces Jesús tenía mucha plata? Porque Jesús aprendió el oficio de su padre. Su padre trabaja con madera. Jesús aprendió a trabajar con madera. Pero a diferencia de su padre, Jesús era Dios. Entonces, en vez de ir al bosque a cortar la madera, traer la madera y armar para hacer una mesa, Jesús simplemente hacía así y la mesa se hacía. Entonces Jesús empezó a hacer mejores y más productos y empezó a vender más y mejores productos y se hizo famoso como marcenero, vendiendo cosas, porque él hacía sin ningún esfuerzo, simplemente con un estallir de dedos, se armaba mesas, de sillas y cosas de madera. Con eso Jesús hizo mucho dinero y se compró una casa en la playa para pasar los fines de semana, ¿no? Esa pieza de ficción, eso es parte de un sermón real, de un pastor real, contando su iglesia, una iglesia real, ¿cierto? Después de esa explicación, nos suena muy difícil llamar a este hermano de pastor, ¿no es cierto? Y decir que lo que él está haciendo es predicar. Seguramente no es de una de las dos cosas. Pero, porque es distorsionar el texto en su máximo grado. Yo, al querer dar mi significado al texto, yo lo distorsiono totalmente, desconectándolo del contexto. Y hay cosas muy importantes que lo omiten. Por ejemplo, primero, toda la ficción de que él transformaba sillas y mesas con eso es inventado, eso es mentira, eso no existe. Segundo, el contexto en el cual Jesús iba al mar era el contexto del mar de Galilea, que ni siquiera era un mar, era un lago, y en ese contexto era un lago en la región pobre, donde la gente que trabajaba ahí, que vivía ahí, era gente pobre, y la gente que tenía casas ahí era gente que vivía del trabajo del mar, por lo tanto gente pobre. No hay nada que pueda generar una alusión directa a la riqueza por el contexto histórico. Y obviamente cuando el autor bíblico escribió que Jesús se fue al mar, a la casa, algo así, no tenía ninguna referencia a su riqueza. Entonces saco del contexto y digo lo que quiero. Lo otro también es común, es selectividad. Yo selecciono frases y palabras específicas sin considerar el contexto general. A nosotros nos encanta hacer eso con los salmos. ¿Por qué?
vamos a leer un salmo en la iglesia, el salmo es hermoso. Pero al final del salmo dice, y que sean destruidos todos sus enemigos y cortados sus cabezas y colgados, ¿no es cierto? Y como que no queremos terminar este salmo tan bonito con esas palabras tan amedrentadoras, sobre todo que tenemos visita en la iglesia, ¿no es cierto? No queremos parecer así como raros. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos esas palabras que son feas, ¿verdad? Pero con eso estamos interpretando equivocadamente el salmo, porque una cosa está vinculada a la otra, ¿no? Hacemos eso con las historias también, cuando saltamos partes que no nos convienen. Y al eliminar las partes que no nos convienen, fragmentamos las historias y contamos una otra historia. Ese es un problema. Lo otro es la falsa combinación. Combina elementos dentro de un pasaje y saca conclusiones que no están en el texto. Entonces, como por ejemplo el caso del buen samaritano, ¿no? Entonces yo puedo tomar el buen samaritano, está bajando por el camino y fue asaltado, y yo veo que el hecho de que él haya sido asaltado apunta hacia, y esa es la parábola, no es una historia real. Entonces yo vinculo eso con cualquier otra cosa que tenga que ver con el templo, y voy haciendo hilaciones que no es una combinación real. O por ejemplo, el decir que la relación entre el sacerdote y el levita y la no existencia del fariseo y de un saduceo, por ejemplo, de un maestro de la ley, implicaba en que ellos desobedecieron solamente o no sirvieron al hombre que estaba en el camino, porque ellos no conocían la ley tanto cuanto el fariseo. Es una falsa combinación, ¿cierto? Yo combino dos elementos que están en el texto con un elemento que no está en el texto para sacar una hilación equivocada, ¿no? Y la redefinición flexibiliza el sentido para agradar al público. Entonces, para ajustar el texto a mi ambiente, yo a veces puedo ser un poco más brando con algunas cosas que dice la Biblia, o un poco más exigente con lo que dice la Biblia, de manera a poder cajar ahí con lo que el público quiere escuchar. Y lo que existe también en nuestras iglesias es el uso de la autoridad extracanónica, es decir, usar algún elemento o persona como clave para interpretar algún texto bíblico. Es decir, el texto aquí significa tal cosa, pero el autor tal dijo eso, eso y eso. O interpretar un texto solamente porque el pastor dijo tal cosa, o porque el apóstol dijo eso, o porque el obispo, o porque el hermano, o el profeta, no sé quién, dijo. Entonces yo me guío no por una interpretación del texto propiamente tal, sino que por la lectura que hace un tercero. Luego, la fuente de autoridad para interpretar el texto no es el texto mismo, sino que son terceras personas, ¿no? En ese sentido es peligroso. Criticamos a los católicos romanos que utilizan esa misma autoridad extracanónica cuando van a la cultura, cuando van a la cultura, no, cuando van a la tradición y cuando van a las decisiones del Papa, pero los evangélicos también hacen lo mismo de una u otra manera, ¿no? Así que esos son algunos tips para que ustedes puedan tener atención ahí cuando vayan a realizar sus estudios. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No, nada? Excelente, pastor, su presentación, la explicación que dio, muy claro. Y es verdad, en muchos puntos de lo que usted daba, de que hoy en día en la iglesia se ven de que toman un texto y lo sacan de su contexto y espiritualizan el mensaje. Ese término de alegorización, como que ellos mismos quieren darle el sentido
que no es bíblico, sino que es algo sacado por ellos mismos. Y es lamentable escuchar a muchos predicadores hablando sobre su propia creencia, sobre su propia imaginación y forzando al texto. Sí. Y es lamentable porque, y también hoy en día hay muchos hermanos que no saben sobre el término de hermenéutica, y cuando uno le habla sobre la hermenéutica, quedan espantados, dicen, ¿qué es lo que es eso? Y porque tienen la noción de que el Espíritu Santo le va a dar lo que ellos tienen que hablar, que ellos tienen que solamente leer superficialmente y el Espíritu Santo le va a dar la interpretación. Y algo muy erróneo eso, ese pensamiento, porque por eso hay tanta mala interpretación hoy en día en la iglesia. Así es. Y lo otro que es importante también lo que usted decía de que nosotros cuando leímos un texto tenemos que ver el contexto del libro para nosotros entender ese texto. Y que la misma Biblia un principio básico de que la misma Biblia se interpreta por sí misma. Un ejemplo que yo estaba buscando, que en Números capítulo 22, versículo 24, cuando Balac manda llamar a Balaam, el profeta, uno puede leer ese texto y puede ver de que el profeta en ningún momento hace algo malo, en ningún momento trata de desobedecer a Dios, que como que quiere, si uno lo lee así superficialmente, uno encuentra que el profeta es un profeta de Dios. Pero después, cuando vemos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 al 16, es distinto cuando el Pedro lo que dice. Dice, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura del profeta. Y ahí podemos ver de que Pedro interpreta ese texto del Antiguo Testamento, y ahí podemos ver de que el corazón del profeta estaba alejado totalmente de Dios. Y eso es interesante, que la misma Biblia interpreta muchos textos que a simple vista no los da tanta luz, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no tratar de alegorizar los textos, tal vez muy difícil para nosotros, y es muy importante la hermenéutica, muy importante si nosotros queremos estudiar seriamente la palabra de Dios. Es importante tomar esta herramienta porque nos ayudan lo esclarece todo el contexto, toda la historia, y también sabiendo de que la Biblia tiene mucho figura literaria, poesía, refranes, alegorizaciones, parábolas. Las parábolas de que no son hechos reales, sino que Jesucristo muchas veces usa la parábola para ilustraba con los hechos que acontecían en ese momento para dar un ejemplo. Y muy interesante, me gustó mucho este curso de hermenéutica. Lamentablemente que nos queda un solo módulo, pero voy a tratar de buscar esos libros que usted recomendó, porque es muy excelente para poder nosotros tener más conocimiento. Amén. Amén. Gracias por su participación. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir?
Bueno, yo, lo que, una conclusión que puedo sacar de esto es aprender a leer bien el texto, en primer lugar. Eh, de alguna manera somos tan selectivos para leer, cuando uno tiene que preparar un sermón, se va directamente a la sección, a la historia, al lugar, y se olvida la perspectiva general. Una de las cosas que más me gustó fue como esclarecedor fue los 3 niveles de lectura de la narrativa, porque eh, uno directamente se enfrenta al primer nivel, al nivel más bajo, en este caso, al nivel de la historia, y que probablemente es lo que a la audiencia también más le gusta, es lo que a la audiencia le llama la atención, y estar ya en el siguiente nivel requiere un poco más de trabajo, pero son los niveles más importantes porque es desde la perspectiva general que uno está viendo toda esa cantidad de historias que hay más abajo. Y bueno, y el último, el metanivel, podemos decir, el nivel ya de la historia completa de la creación, eh, también hace necesario poder darle una lectura general al texto, no tan solo al libro, sino que a la Biblia en general. O sea, de alguna manera he ayudado también a nosotros a leernos la Biblia completa, ojalá más de una vez, y poder leerla de una forma que implique entender todo el panorama general de la escritura. Y muchas veces eso no hacemos. Eh, yo puedo hablar por mí, pero es esclarecedor, y hay un llamado a estudiar, también hay un llamado a prepararse más, a enseñar bien, a, a trabajar más y a saber que, como todas esas cosas que son profundas y valen la pena, requieren trabajo y esfuerzo. Y uno siempre trata a veces de estirarle un poco a eso, de tratar de encontrar el atajo, hacerlo más rápido, pero estas cosas que son profundas requieren un trabajo ineludible, que es lo que estamos llamados a hacer. Eso. Así es. Muchas gracias por sus contribuciones. Les animo a que terminen ahí la lectura del módulo 3, que es bastante interesante. Y estamos en contacto. Nosotros estamos ya por terminar la clase, y cualquier duda pueden poner ahí en el chat del foro del programa, y vamos tratando de responder a las preguntas de ustedes a medida que surjan. ¿Ok? Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao, chao.